Pero del 78 al 96 en República Dominicana asistimos a un proceso muy arrítmico, muy irregular de construcción de la democracia, irregularidad, inestabilidad que se expresa claramente en que fue muy difícil construir una institucionalidad electoral en el país hasta prácticamente los años 90. Si prolongamos el asunto del 61 al 96, que es la primera elección más o menos que se hace sobre la base de una institucionalidad electoral razonablemente estable, razonablemente no cuestionable, entonces podemos decir que ese proceso de construcción de la mínima estabilidad institucional de tipo electoral le costó a la República Dominicana casi medio siglo. Si es así, entonces no se trata de que Haití es una especie de excepcionalidad donde los haitianos en sus élites tienen una incapacidad hasta cierto punto estructural, interna, que les impide ordenar la casa. Si nos vemos en nuestro propio espejo, estaríamos viendo entonces que ordenar la casa es el problema. Es muy difícil ordenar la casa. A nosotros aquí nos costó 50 años, en Haití todavía no llegan a esos 50 años. En consecuencia, compartimos en ese punto un mismo margen de incertidumbre en la construcción de la democracia. Esto que acabo de decirlo, no lo han leído ustedes en ningún sitio. Ese es un punto muy importante a mi manera de ver, y que debe ser un campo de reflexión para el replanteo de las relaciones políticas entre los dos estados. Es decir, no se trata que en Haití hay una crisis que es el resultado de una incapacidad sistémica, no debiéramos decir sistémica, de una incapacidad cultural de la nación haitiana de dotarse de un cierto orden político estable. Hay un problema más amplio que puede ser extendido a la insularidad y mucho más aún, hay un problema en la región. Hay un problema en la construcción democrática de la América Latina. Primer problema que les quiero plantear. Como sabemos, en los últimos 20 años, el contenido de las relaciones se han agrietado mucho. Y yo partí de la idea de que eso se ha comenzado a complicar desde el momento en que los Duvalier terminan su dinastía y se comienza a construir un nuevo espacio democrático con todos sus problemas. Hay un intento de construcción democrática fallido, que es Aristide, por doble partida, porque se le da un golpe de Estado, el país es ocupado, luego Aristide es repuesto, luego Aristide pasa a ser un líder no solo popular, sino autoritario. Muchas esperanzas de la nación haitiana se desploman. Hay todo esto, y tienen que, esa misma fuerza que lo llevan allí, lo vuelven a sacar, hay todo esto. Pero en medio de ese proceso, el punto central que tenemos que destacar es que hasta la salida de los Duvalier de Haití, de Belvidó, perdón, las élites dominicanas, fundamentalmente burocráticas y militares, se conectaban en sus acuerdos con élites autoritarias igualmente en Haití. Y era en torno a esa relación que se articuló toda la dinámica de la inmigración, por ejemplo. Sí, quienes traían a los haitianos, a los trabajadores haitianos, eran guardias dominicanos en alianza con generales, coroneles, burócratas de Haití. Y esto con el apoyo de las dos dictaduras o de los dos regímenes.
Cuando desaparece Trujillo, eso se comienza a complicar. Pero se complica más cuando del otro lado también comienza una transición democrática. Y es el derrumbe de esos modelos autoritarios, en ausencia de un marco institucional propiamente democrático, que tenemos que comprender los problemas de las relaciones entre los dos estados. No se trata de que la nación haitiana es mala o de que la República Dominicana es mala, de que los dominicanos son unos bellacos que se creen una gran cosa y que quieren dominar a los haitianos, o que los haitianos nos dominaron durante un tiempo y ahora sí le vamos a pegar palos. Ese no es el punto. El punto que les quiero llevar es: las cosas se comenzaron a complicar, sobre todo cuando de ambos lados se intentó impulsar un marco político democrático que organizara sus estados y a su vez permitiera abrir un nuevo tipo de vínculo con los vecinos y otros estados. Entonces, esa dialéctica, esa tensión, es importante tenerla como segundo punto. Un tercer aspecto es que la economía del azúcar, en torno a la cual giraba la inmigración, cambió totalmente su sentido. De entrada, el azúcar dejó de ser el producto central que nos permitía vincularnos con una economía mundial, y dejó de ser la fuente principal de la riqueza generada por las exportaciones. Eso generó consecuencias muy prácticas. Se producía menos caña, se producía menos azúcar, en consecuencia bajó la demanda de trabajadores. Muchos de esos trabajadores habían dado familia aquí, estaban estables, muchos de ustedes son hijos de esos trabajadores. Entonces, bueno, tenían que vivir, los padres de ustedes tenían que vivir, y no encontraban en el azúcar un mecanismo un mecanismo elemental de sobrevivencia laboral, y tampoco en su proyecto no estaba volver a Haití, porque sencillamente no pertenecían a esa sociedad. Resultado de esto, la inmigración se abre hacia otros campos, básicamente la agricultura. Con el tiempo, la crisis haitiana, la crisis de la que yo les hablaba, política, económica, potenció la inmigración en condiciones institucionales muy inestables en los dos lados y facilitó un ingreso de trabajadores inmigrantes al país. Eso en un marco de transformación de la economía, donde esencialmente ya no se trataba de azúcar, rompió el batey, lo destruyó. El batey se quebró y en su defecto comenzó la ciudad a ser el punto donde se concentraban los trabajadores o los poblados campesinos, donde pasaban a tener vínculos los trabajadores inmigrantes en esa nueva situación. Y eso hizo más visible la inmigración y en consecuencia potenció la percepción de la misma desde el punto de vista de las élites políticas, convirtiéndolo como un fenómeno político, como un problema político, no solo del lado dominicano, sino del lado también haitiano. En ese marco, la migración se hizo un asunto sensible, se hizo un asunto políticamente sensible y objeto de disputas políticas. Y entre esto, y a propósito de esto, una nota al margen. Quien comienza a hacer uso de la inmigración como un recurso político electoral eficaz no es la izquierda, no es Peña Gómez, cuyo origen haitiano nadie lo puede discutir, sino Joaquín Balaguer. Es en los años 70 que Balaguer dota de cédulas masivamente a cantidad de trabajadores inmigrantes que toda su vida vivieron en el país, en el marco del batey, que era coto cerrado del Estado, sin documentación precisa alguna. Balaguer le dotó del cédula y lo puso a votar por él. Cuando Peña Gómez se hace fuerte, se hace un gran líder, esa masa
pasa a apoyar a Peña. Y a partir de ahí Balaguer comienza a pensar que los haitianos son peligrosos. No eran peligrosos cuando votaban por él, pasaron a serlo cuando votaron por Peña. Así de sencillo es el asunto. Ahora, eso generó una tensión muy fuerte que los últimos, desde los 90 hasta hoy, ha adquirido un ribete delicado. Si bien Balaguer utilizó el expediente del antihaitianismo como un arma política, supo manejarlo con discrecionalidad. Pero en los 90, el expediente de Haití, el expediente de la inmigración, se convirtió en un, si se quiere, en un componente constitutivo, un componente fundamental del discurso político más conservador del país. Esto tiene que ver con muchas cosas. Mi teoría es que en gran medida esto ocurrió así, bueno, nunca en el aire, porque había una realidad de que la inmigración estaba creciendo, de que la inmigración estaba tocando campos en que tradicionalmente no se vinculaba el trabajador extranjero, campos que tenían que ver con la vida cotidiana más cercana de la gente. Pero mi argumento es que esto es el producto del agotamiento de un modelo de organización político-estatal, donde el azúcar fue el punto central, donde el Estado, desde el punto de vista de la economía, donde el Estado no solamente era digamos, el agente ordenador de la vida política, sino también el agente líder del desarrollo de la economía, y donde el Estado mismo tenía un poder económico fuerte. Es decir, el Estado era empresario, el Estado era el dueño de los principales ingenios, el Estado era el dueño de la producción de energía en el país, el Estado era dueño de una corporación industrial. En ese marco, ese Estado tenía la capacidad de estimular una lógica de crecimiento económico con sus propias fuerzas. Cuando eso se agota, la economía se abre, se hace una economía terciaria, una economía más vinculada al mundo global del que hoy se habla. Ese Estado pierde capacidad de dirección sobre el conjunto de los actores económicos, pierde capacidad de control de la gente, dirigentes, pero también de los trabajadores, simple y llanamente. En ese marco yo siento que el discurso nacionalista viene a resolver problemas de ese tipo. Es decir, es un sustituto bastante funcional que pretende recomponer la voluntad estatal en torno a un enemigo común, en torno a una necesidad común de recuperación de un interés nacional que a todos nos debe ocupar, que es el peligro de estos tipos que viven al lado, que nos están invadiendo y pronto nos van a ocupar si nos descuidamos. En ese marco, todas las otras tareas se tienen que echar para atrás y privilegiar este punto fundamental. Pero en el fondo lo que está detrás es una incapacidad de las élites de recomponerse en ese nuevo mundo que está surgiendo. Nuevo mundo donde precisamente las migraciones desempeñan inevitablemente un papel importante. Negar, en consecuencia, la inmigración es rechazar ese mundo y es de alguna manera pensar en recuperar el mundo que ya perdimos. El mundo de la industrialización, el mundo de la plantación, donde los inmigrantes estaban tranquilos, donde los controlábamos porque vivían en el batey, había un guarda campestre que se encargaba de que nadie saliera de los límites geográficos que establecía la plantación, etcétera, 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 etcétera.